Hola amigos, me alegra de verlos en mi canal. Hoy tenemos un nuevo video, una nueva estrategia de inversión utilizando el indicador MACD. Hoy os contaré en detalles cómo cualquier principiante, comenzando con una inversión mínima, puede llegar a ganar sus primeros $1000. Por eso estoy convencido que el video de hoy será de mucho interés para muchos de vosotros. También no olviden suscribirse a mi canal de Telegram, donde comparto con ustedes información privilegiada las 24/7 para que sepan el momento oportuno cuando operar. El enlace se encontrará en la descripción de este video. Ahí encontrarán soporte de mi parte y de mis asistentes para ayudarlos en todas sus preguntas e interrogantes acerca de las inversiones. Entonces chicos, sin más preámbulo, únanse a nosotros. Comenzamos. Ok chicos, muy bien. Mirad que inicialmente vamos a la pestaña indicadores, ok, y tomamos el indicador MACD. Muy bien, este indicador se establece dejando los valores estándar. Ok, ¿y por qué debemos dejar los valores estándar? Muy bien chicos, porque recuerden que nosotros operamos con vosotros en el modo FTT, ok, y lo hacemos por periodos cortos de tiempo. Ok, la información que se incluye en estos gráficos y en estos indicadores será suficiente para nosotros para hacer operaciones rentables. Así que en general podemos considerar que esta situación y abrir la primera operación ahora mismo. Ok, les recuerdo chicos que vamos a empezar con solo $50 y aquí vamos a ganar además de nuestro depósito principal que fue de $1000. Ok, así que ahora establezco el tiempo de expiración a 1 minuto y abajo de la primera operación en este modo por $50. Ok, abro la operación amigos y esperamos el resultado. Muy bien, permítanme explicarles chicos que estoy abriendo una operación aquí. ¿Por qué? Porque en primer lugar el precio está en el máximo ahora mismo, ¿ok? Y en el segundo tenemos un cruce en el indicador MACD. El cruce, mírenlo bien aquí, así que con volúmenes el precio se dibuja por debajo de la marca cero. Hemos estado dibujando volúmenes rojos últimamente y solamente ahora en este precio dibujamos volúmenes en verde, por lo que están debajo de la marca cero. Además tenemos un cruce de líneas móviles y todo apunta a que el precio retrocederá en este nivel, en el punto de nivel de resistencia principal. Así que abrimos una operación a la venta literalmente y ahora podéis ver chicos el resultado en vuestras pantallas. Ok, faltan 40 segundos chicos y esperamos juntos el resultado. Bueno amigos, la primera operación ha llegado a su fin. Aquí hemos podido ganar $41 con vuestra ayuda, lo cual siempre es un resultado sorprendente para el comienzo de nuestras operaciones. Así que chicos, a continuación usaremos una cantidad de $91 en la próxima operación y ahora estoy empezando a buscar un nuevo par de divisas. Entonces amigos, trabajemos con este activo. Aquí abriré inmediatamente una posición a la alza durante 1 minuto. Siempre lo abro por un poco más de tiempo y tomo una reserva. Ahora he abierto durante 2 minutos, ¿ok? Y vamos a probar por un poco más de tiempo de expiración, es decir, determinar cuál es el mejor momento para esta estrategia, ¿ok? Entonces reflexioné y por qué decidir abrir aquí para comprar. Entonces chicos, es porque estoy analizando con vosotros ahora e inicialmente vimos que nuestro precio estaba en un nivel de soporte y luego se produce una ruptura a este nivel del precio y tenemos un nivel de soporte más bajo, ok, literalmente ahora las dos últimas confluencias muestran un nivel de soporte y en el precio probablemente hará una reversión en el futuro próximo. Así que ahora chicos, el precio se mueve en este canal lateral. Abrimos con vosotros una marca inmediata de 50 y esto significa que el precio aún no ha alcanzado este nivel de resistencia principal, por lo que no tiene sentido dar la vuelta. Entonces chicos, he abierto con vosotros una continuación a la tendencia alcista. Ahora dibujamos nuestra marca de atención al indicador MACD. Ok, y aquí podemos notar cómo ahora tenemos literalmente una intersección de las medidas móviles. Ok, en consecuencia de medidas móviles amarillas cruza la roja y abriremos hacia arriba. Ok, esta es una última señal alcista. Además, nuestro precio ahora está actualizando los volúmenes y los volúmenes están por encima de la marca cero. Ok, por lo tanto, hemos estado al pensar que la tendencia será alcista. Ok, chicos, muy bien, literalmente ahora los dos resultados son muy favorables y los resultados de mis análisis son realmente favorables, así que hemos abierto una excelente posición con vosotros, por lo que hemos estado, chicos, esperando los resultados con ustedes ahora.
Así que amigos, nuestra segunda operación ha llegado a su fin. Aquí tenemos otra ganancia limpia aquí, y antes de la próxima operación, amigos, les recuerdo que pueden unirse a mi canal gratuito de Telegram, donde comparto con ustedes, chicos, diferentes señales de inversión para que sepan el momento oportuno cuándo invertir. Ahí hablo sobre mi experiencia y cómo pueden evitar errores y cómo aprender a operar correctamente lo antes posible. ¿Ok, chicos? Así que si están interesados, no duden en unirse a mi plataforma de Telegram. Ok, por lo tanto, ahora vamos a pasar a la siguiente par de divisas y utilizaremos una cantidad de $168 en la próxima operación, amigos. Échate un vistazo a los resultados de la operación de hoy y todo simplemente fantástico. Entonces, amigos, abriré la próxima operación con este activo, una posición de repliegue en este punto, ¿ok? Aquí durante un minuto para continuar la tendencia a la baja. Échate un vistazo que aquí hemos abierto un patrón en este gráfico y tenemos una tendencia a la baja, ¿ok? Cuando actualizamos nuestro máximo de precios, tenemos un retroceso en este punto a nivel de resistencia, ¿ok? En consecuencia, ahora en la tercera situación simplemente hemos abierto a la continuación a la tendencia. Y bueno, además, prestar atención al indicador MACD. También noté aquí un cruce, lo que indica que la tendencia continuará. Muy bien, amigos. Y también observad, ahora los volúmenes de precio se sitúan por debajo de la marca cero. En consecuencia, todo indica que la tendencia continuará y estamos esperando el resultado. Entonces, amigos, pudimos ganar $305. Es un magnífico resultado. Entonces podemos poner esta cantidad en el precio de acuerdo y buscar una nueva situación. Entonces, amigos, abriré la próxima operación con este activo. El importe de la operación es de $305. Ok, aquí voy a abrir, amigo, a la baja y voy a establecer el tiempo de expiración, que será de un minuto, y abriré nuestra siguiente posición. Ok, voy a abrir, amigos, en este punto y vamos a esperar el resultado. Amigos, nuestra próxima operación ha llegado a su fin. Hagamos ahora un pequeño análisis, ¿ok? Los explicaré por qué decidir abrir aquí. Mirad, chicos, que nuestro precio estaba en este nivel de resistencia y el movimiento a la baja ya ha comenzado, ¿ok? El indicador MACD, noté que en un cruce en este punto, y bueno, por esta razón decidí simplemente abrir y continuar el movimiento bajista, ¿ok? Entonces, gracias a eso pudimos ganar mucho dinero contigo, y pónganse al siguiente activo. Entonces, amigos, estoy abriendo la próxima operación con este activo, tres posiciones de $200 en este punto durante un minuto, ¿ok? Además, nuestro activo es muy volátil, pero aún así tomaré el riesgo y abriré aquí para nuestra ruptura en este nivel de soporte, ¿ok? Abro, amigos, en este punto con tres transacciones de $200 y nuevamente esperamos juntos el resultado con vosotros. Amigos, este es el tipo de operaciones que tenemos hoy. Fue un resultado sumamente sorprendente. Espero que habéis comprendido con facilidad el principio de nuestra estrategia y cómo utilizarla. Además, amigos, recuerden que pueden unirse a mi canal gratuito de Telegram, donde comparto soporte e información privilegiada para que sepan el momento oportuno cuando operar. Ahí encontrarán consejos de mi parte y de mis asistentes para ayudarlos en todas sus dudas e interrogantes para realizar las mejores inversiones. Un gran abrazo, chicos, y hasta luego.